Le dice Jesús a Luisa, con, con todo y la redención y la santificación, la santidad en el hombre es incompleta. O sea, todo lo que nos da la redención y todo lo que nos da la santificación no es suficiente para lograr la santidad que Dios quiere de nosotros. Y le dice, la redención no fue otra cosa que una reparación a los males que había hecho la criatura. Nada agregó a la obra de la creación. La santificación no es otra cosa que ayuda, gracia, luz para que el hombre regrese a su primer estado de la creación, a su origen y a la finalidad para la que fue creado. Porque en la creación, con la virtud de mi voluntad, la santidad del hombre era completa, porque salía de un acto completo de Dios. Era santo y feliz en el alma, porque mi voluntad le llevaba los reflejos de la santidad de su Creador, como también santo y feliz era en el cuerpo. Ah, hija mía, con toda la redención y la obra de la santificación, la santidad en el hombre es incompleta y para otros como inútil. Esto dice que si el hombre no se vuelve atrás para tomar mi voluntad como vida, como regla y como alimento para purificarse, ennoblecerse, divinizarse y tomar el primer acto de la creación, para tomar mi voluntad como su heredad asignada a él por Dios, las mismas obras de la redención y santificación no tendrán sus copiosos efectos. Así que bueno, aquí está un punto de partida como una premisa. Sin todo lo que Jesús hizo y todo lo que el Espíritu Santo ha hecho hasta ahora, no es suficiente. Se requiere algo más, se requiere más de esto. Y eso es lo que Jesús nos dejó anunciado en el Evangelio, cuando nos dice, todavía tengo mucho que decirles. Y lo dice el último día de su vida, lo dice cuando todo lo de la redención prácticamente ya terminó, lo único que falta es su aprehensión, su muerte, pero todo lo que iba a dejar a la iglesia ya estaba, acababa de instituir la Eucaristía, acababa de ordenar sacerdotes a sus discípulos y prácticamente todo estaba terminado. Así que dice, tengo mucho que decirles. Y eso es lo que nos está repitiendo aquí. Con todo lo que les dejé, con todo lo que el Espíritu Santo hace, no es suficiente. Dice, así que el todo está en mi voluntad. Si toma esta voluntad mía, toma todo. Es un solo punto que abraza y encierra los bienes de la redención y de la santificación. Es más, estos bienes, para quien vive en mi voluntad, habiendo tomado el primer punto de la creación, le sirven no de remedio, como a quien no hace mi voluntad, sino de gloria y como herencia especial llevada por la voluntad del Padre Celestial en la persona del Verbo a la tierra. Toda la redención y la santificación son medicinas, es un remedio para sanarnos, porque estamos enfermos de esta voluntad humana, estamos enfermos de este acto humano que ya vimos en la plática pasada, que es pecado. Y por eso todo lo que tenemos a nuestra mano, incluso la Eucaristía, es un remedio. Pero cuando el hombre ya ingrese otra vez nuevamente en la divina voluntad, ahora ese remedio se convierte ya en un alimento.
ya no en algo para sanar, sino en algo para crecer, en algo para llegar al punto en donde Dios nos quiere. Dice, y si yo vine a la tierra, fue precisamente este el primer acto, el hacer conocer la voluntad de mi Padre para reanudarla de nuevo con las criaturas. Las penas, las humillaciones, mi vida oculta y todo el mar inmenso de las penas de mi pasión fueron remedios, medicinas, auxilios, luz para hacer conocer mi voluntad, porque con esto no solo tendría al hombre salvo, sino santo. Con mis penas lo ponía a salvo, con mi voluntad le restituía la santidad perdida en el Edén terrenal. Si esto no hiciera, mi amor, mi obra no serían completos, como lo fue en la creación, porque es solamente mi voluntad la que tiene virtud de volver completas nuestras obras hacia las criaturas y las obras de las criaturas hacia nosotros. Mi voluntad hace pensar en un modo diferente, hace ver en todas las cosas creadas a mi voluntad, hace hablar con el eco de mi voluntad, hace obrar a través de los velos de mi voluntad. En una palabra, hace todo de un solo golpe según mi supremo querer, mientras que las virtudes actúan lentamente poco a poco. Así que ya tenemos este punto. Estamos llevando a cabo una santidad incompleta. Y si la redención y la santificación no son suficientes, quiere decir que debe haber algo más que necesito hacer para poder alcanzar esta santidad total que Dios quiere de mí. ¿Cómo se entra en esta divina voluntad? ¿Qué se necesita para llegar a vivir en esta divina voluntad? Lo primero que diríamos es esto. Los escritos de Luisa son 36 volúmenes. Los primeros 10, los del 2 al 10, es el camino de las virtudes. Es el camino que Luisa tiene que recorrer, porque en Luisa se debe consumar en la santidad humana. Luisa tiene que llegar a tener en ella toda la santidad humana posible para cumplir con lo que el Padre había pedido para volver a dar su voluntad. Así que Luisa tiene que ser un dechado de virtud y cumplir la santidad de la virtud, la santidad humana, en plenitud. Por eso es que del 2 al 11, al 10, son exclusivamente virtudes, claro, vistas desde la divina voluntad, pero a fin y a cabo es virtud. El libro 1, que me brinqué en esto, es el libro más especial y más fundamental en la vida, en la divina voluntad. El libro 1 es la puerta de entrada a este recinto de la divina voluntad. El que no tiene el libro 1 en su vida, no tiene precio suficiente para pagar el boleto. Háganse de cuenta que es un museo. Ustedes van a un museo y llevan folletos de ese museo, pero hay una puerta y hay una taquilla. Ustedes pueden tener todos los folletos, todas las fotos que sus amistades les pueden haber compartido, pero no han pagado la entrada. Ahora la pregunta es, ¿conocen el museo? ¿Por foto? Pues sí, pero no lo conocen, no lo han experimentado, no lo han vivido. ¿Qué necesitan? Llegar a la taquilla y decir, ¿cuánto cuesta? Aquí está. Y con todo lo que tengo de conocimiento de ese museo, ahora lo voy a gozar más y me va a ser más sencillo poderme dirigir por él porque ya tengo las indicaciones. Este museo se llama Vida en la Divina Voluntad. El folleto o los folletos son los escritos.
Ahí estamos viendo las maravillas que Dios nos está ofreciendo para vivirlas junto con Él. Aquí vemos todo lo que Dios ha hecho en el hombre. Vemos todo lo que el hombre debería de poder llegar a ser, pero no lo hemos hecho, no hemos entrado. Entonces nos acercamos a la taquilla y nos van a pedir un costo. Y cuando pregunten cuánto cuesta, la respuesta a lo mejor no nos gusta, porque cuesta todo lo que tienes. No sé si esto les recuerde algo del Evangelio. El joven rico: ve y vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Y el joven rico se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Muchos de las personas que conocen los escritos de Luisa, a la hora que llegan a la taquilla, dicen, no, es demasiado. Y si vemos en el tomo 1, nos habla mucho de sufrimiento. Esa es la cruz que nos toca, que es prácticamente lo mismo que el pagar, porque el pago es mi voluntad. Eso es lo que Él quiere, lo que me piden para entrar a ese museo. Pero en mi voluntad está todo lo que yo soy. En mi voluntad está toda mi vida está fincada en mi voluntad. Por lo tanto, lo que me está pidiendo es, quédate en tu nada, que eso es lo que Jesús le repite continuamente a Luisa. Quiero que llegues a tu nada, no a la humildad, a tu nada, porque la humildad es ganancia de la voluntad. La voluntad humana ya puede decir soy humilde, ¿sí? Entonces es llegar a nuestra nada. Este pago nos cuesta mucho trabajo, así que vamos a ir poco a poco entrando en este proceso de los que quieran entrar a este museo. Dice: hija mía buena, está decretado en el consistorio de la Trinidad Sacrosanta que mi voluntad tendrá su reino sobre la tierra, y cuantos prodigios se necesiten los haremos. No ahorraremos nada para tener lo que nosotros queremos, pero nosotros en el obrar usamos siempre los modos más simples, pero potentes, tanto de arrollar cielo y tierra, todas las criaturas en el acto que queremos. Tú debes saber que en la creación, para infundir la vida al hombre, no se necesitó más que nuestro aliento omnipotente. Pero cuántos prodigios encerrados en aquel aliento. Creamos al alma dotándola con las tres potencias, verdadera imagen de nuestra Trinidad adorable. Con el alma tuvo el latido, el respiro, la circulación de la sangre, el movimiento, el calor, la palabra, la vista. Ahora, ¿qué cosa se necesitó para hacer todos estos prodigios en el hombre? Nuestro acto más simple, armado de nuestra potencia, esto es, nuestro aliento, y de la carrera de nuestro amor, que no pudiendo contenerlo, corría hacia él, hasta hacer de él el más grande prodigio de toda la obra creadora. Ahora, hija mía, el hombre con no vivir en nuestro querer divino, sus tres potencias han sido obscurecidas y deformada nuestra imagen. De modo que ha perdido el primer latido de amor de Dios en el suyo, ha perdido el respiro divino en su respiro humano. Más bien, no que lo haya perdido, sino que no lo siente. Por eso no siente la circulación de la vida divina, el movimiento del bien, el calor del amor supremo, la palabra de Dios en la suya, la vista para poder mirar a su Creador. Todo ha quedado oscurecido, entorpecido, debilitado y quizá también deformado. Ahora, ¿qué cosa se necesita para restablecer a este hombre?
volveremos a infundirle nuestro aliento con más fuerte y creciente amor. Le infundiremos el aliento en el fondo del alma. Pondremos nuestro aliento más fuertemente en el centro de su voluntad rebelde, pero tan fuerte de sacudirle los males a los cuales está unido. Sus pasiones quedarán aterradas y aterrorizadas ante la potencia de nuestro aliento. Se sentirán quemar por nuestro fuego divino, y la voluntad humana sentirá la vida palpitante de su Creador, que ella, como velo, lo esconderá en sí misma y volverá a ser la portadora de su Creador. ¿Qué notaron en esto? No, eso no. No sé qué sea. Así es un decreto divino. Y los decretos divinos se cumplen. No hay forma de que no pueda llevarse a cabo. Pero algo más importante todavía. O sea, nos va a dar otra vez su aliento, sí, pero algo que es sumamente importante. A ver, vamos a... ¿Mande? Él lo va a hacer todo. Él lo va a hacer. A ver si lo quiere... Dígalo en el micrófono. Que Él lo va a hacer por nosotros todo. Él lo va a hacer por nosotros. No somos nosotros los que debemos hacerlo. Es Él. Vamos a repetirlo para que ahora ya lo veamos. Dice, pondremos nuestro aliento más fuertemente en el centro de su voluntad rebelde, pero tan fuerte de sacudirle los males a los cuales está unido. Sus pasiones quedarán aterradas, que es echadas por tierra, y aterrorizadas ante la potencia de nuestro aliento. Se sentirán quemar por nuestro fuego divino, y la voluntad humana sentirá la vida palpitante de su Creador, que ella, como velo, lo esconderá en sí misma y volverá a ser la portadora de su Creador. Es Él, este aliento divino es lo que va a transformar al hombre. Es Dios haciendo en nosotros. Se mira entonces qué se necesita para hacer venir a reinar nuestra voluntad sobre la tierra. La potencia de nuestro aliento omnipotente. Con él renovaremos la vida, nuestra vida en el hombre. 35:23. He aquí el porqué de mis tantas manifestaciones, los tantos valores y efectos que te he hecho conocer de mi voluntad. Estos serán imanes potentes para traerte a ti y después a los demás a vivir en ella. El conocimiento de la divina voluntad, los conocimientos de la divina voluntad son imanes, y creo que esto lo hemos sentido todos. Cuando empezamos a conocer algo de la divina voluntad, sentimos esa atracción a seguir conociendo y a seguir leyendo y a seguir profundizando, aunque no hayamos entendido nada de lo primero que oímos. Y esto es cierto. Hay personas que oyen algo y no entienden nada, no porque sea difícil, sino porque es demasiado fácil. Y nosotros somos demasiado complicados, y siempre cuando algo queremos que decimos, esto es lo máximo que podemos lograr, decimos, híjole, ¿qué tanto tendré que hacer? Y estoy dispuesto a hacer todo lo necesario, menos bajarme a decir, no hago nada. Esto es lo más sencillo porque es Dios quien lo va a hacer. No soy yo, es Él. Es que eso se dice muy fácil, pero ¿cómo lo logramos? O sea, si pudieras darnos una situación tangible, o sea, un ejemplo que pudiéramos como que nos dé la visión de, por ahí. En plan de broma, es en plan de broma. No, sí. Jesús le dice a Luisa, abandónate en mis brazos. Entonces, se lo está diciendo a usted. Le dice, hija, abandónate. ¿Y usted qué dice? ¿Cómo le hago? ¿Qué le contesta Jesús?
abandónate. Bueno, sí, pero ¿qué tengo que hacer? Abandónate. ¿Se entiende? Es tan sencillo, que con mi mente complicada no lo entiendo. Es tan sencillo que no me entra en la cabeza que con no hacer nada voy a hacer lo máximo que se puede hacer. Para entrar a la santidad humana, híjole, le va a costar seguir las virtudes, seguir los mandamientos, el sacrificio, 1000 cosas, y todo desde su voluntad. Y probablemente algún día la tengan como sierva de Dios. A lo mejor, después de muchos años, la hagan beata. Y quizá, a lo mejor, todo puede suceder. A lo mejor la iglesia se equivoca y la santifica. Ay, perdón. ¿Sí me explico? Y aquí me están diciendo, no hagas nada. Vamos a ir entrando en esto, ¿no? No se apure ahorita. Y no es cierto que la iglesia se equivoque para santificarla. La parte que yo no entiendo muy bien es por qué, o sea, si yo diario hago mi acto preventivo, o sea, me abandono en Jesús, y yo por fe, yo sé que Jesús entra en mí a obrar y a hacer su vida divina en mí. Entonces, ¿por qué se dice que yo estoy en forma intermitente? ¿Por qué yo estoy haciendo actos intermitentes? Si se supone que Jesús está en mí, y si Jesús está en mí no hay pecado, y no hay esa tendencia al pecado. Entonces, o le creo o no le creo, o sea, allí como que hay no. una incongruencia, estoy totalmente de acuerdo con usted. Nada más que le recuerdo las palabras de San Pablo. O sea, San Pablo nunca conoció que la divina voluntad podía venir a obrar en él, pero nos sirve de ejemplo, porque dice, es Cristo que vive en mí. Pero dice unas palabras que por favor quiero que las interpretemos como son. Dice, ¿quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer el mal que no quiero? No dijo que me hace desear el mal que no quiero. Dijo que me lleva a hacer el mal que no quiero. ¿Qué está diciendo? Sigo cometiendo los mismos errores que cometía antes. ¿Le sirvió de algo la presencia de Jesús en su interior? No, porque siguió haciendo lo mismo que hacía antes. ¿Le sirvió? Sí, en el sentido de un deseo de mejorar, de un deseo de estar cada día más cerca de Él, porque cuando menos ya alcanza a ver que necesita hacer esfuerzo para mejorar, pero necesita hacer esfuerzo porque está viviendo en su voluntad humana. Nosotros, y lo dije ayer y lo repito hoy y lo voy a repetir mañana, cuando empezamos a leer esto de la divina voluntad, nos atrae, queremos esto, perfecto. Hacemos nuestro acto preventivo, claro, porque es nuestro deseo. Jesús está siguiendo todo lo que nosotros hacemos, sí. Si se me olvida, por debilidad, por defectos en mi naturaleza, no hay problemas, Jesús sigue obrando. Y cuando me acuerdo, hago el acto actual y entonces Jesús me dice, no te apures, aquí está todo lo que yo hice y síguele. Pero si es voluntario, ahí ya no. Ahí Jesús ya no hace nada porque yo ya dije, ahorita no voy a vivir en tu voluntad. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando hacemos lo que hizo Adán, que apartamos nuestra vista de él, porque si recordamos el libro 1 dice que todos nuestros actos deben estar investidos por el espíritu de caridad. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Y si no se acuerdan, vuelvan a leer el libro 1.
Paréntesis, el libro 1 debería de ser nuestro libro de cabecera para toda la vida. Es el único libro que no deberíamos de dejar nunca, porque somos muy fáciles de olvidar cuál es el precio para entrar. Y lo vamos a ver. Entonces, aquí el problema es que es voluntariamente que me salgo y ahí Jesús nos suple. ¿Qué estoy haciendo? Actos, nada más, actos en la divina voluntad, pero no vida. Igual que Adán hizo actos, pero no completó vida. Nosotros estamos haciendo actos. ¿Se entiende? Creo que no. A ver, no, yo digo por la persona que preguntó, pero vamos a ir leyendo más para que se vaya entendiendo. Sí, una pregunta. Si yo me preocupo por el futuro y empiezo a tomar acciones, prácticamente estoy entrando a la voluntad humana. En el campo de la voluntad humana. Me estoy saliendo de la voluntad divina. Así es. Entonces, porque muchas veces, pues inconscientemente uno se preocupa por el futuro y ahí estoy cayendo en que no me estoy abandonando en Dios, sino que quiero yo hacer las cosas, ¿verdad? Es una lástima que no tengamos un pizarrón y esto es una sugerencia para futuros retiros porque los dibujos son excepcionales para esto. Pero sí le puedo decir lo siguiente, usted acaba de decir una palabra que hace unos momentos en las pláticas dijimos que es efecto del pecado original, dijo inconsciente. Nosotros no deberíamos de tener un inconsciente, porque nosotros deberíamos de vivir en la eternidad, no en el tiempo. Y en la eternidad no hay futuro, y en la eternidad no hay pasado. La vida divina, Jesús no se está preocupando por lo que va a suceder en el año 2035. ¿Por qué? Porque ya lo tiene. Jesús no trata de recordar lo que pasó en el año 1122. ¿Por qué? Porque lo tiene como vida en el presente. Por lo tanto, la voluntad humana es la que se mueve en el tiempo. La voluntad divina se mueve en la eternidad. Cuando yo me preocupo, yo planeo, yo recuerdo lo pasado o lo futuro, en ese momento me tengo que estar usando mi voluntad humana. ¿Cómo debo vivir esta vida? ¿Cómo la debo vivir? La voluntad divina en mí, y esa voluntad divina en mí es la que tiene todo planeado para mí, todo. Voy a seguir actuando dándole vida a la divina voluntad en mí. Y esa debe ser toda mi mira. Y si yo planeo algo, vamos a poner un negocio, entonces en ese momento mi finalidad no es el negocio, sino cómo le doy vida a la divina voluntad en esos actos. No sé si se ve la diferencia. No estoy planeando mi futuro, estoy planeando el futuro de la vida divina, ¿sí? Si se pudiera decir. Pero el punto es no usar mi voluntad. Y la vida divina es, por lo tanto, no necesita planearse. Esto es otra cosa que es dificilísimo entender y más difícil vivir. Estar abandonados en las manos de Dios, en la providencia. Es lo más tremendo que nos pueden decir. Es tan tremendo que ya hasta le inventamos palabras a Dios y las hemos puesto en la revelación pública, en la Biblia. Porque decimos, no, momento, si Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Lo han dicho?
cantidad de veces. Y yo pregunto, ¿dónde está? Díganme en qué libro está. A ver, Padre, ¿en dónde está? No está. El Padre dice que no está, a lo mejor no lo ha leído, pero... O sea, ¿sí se entiende esto? Es no darle vida a nuestra voluntad, sino darle vida a la divina voluntad. Entonces, todas mis acciones son para darle vida a la divina voluntad en mis acciones. Le dice Jesús a Luisa, vivir en mi voluntad no es cambiar de acciones, sino cambiar intenciones. Entonces, ese es como el punto principal. ¿Sí quedaría? Dice, mira entonces, ¿qué se necesita para hacer venir a reinar nuestra voluntad sobre la tierra? La potencia de nuestro aliento omnipotente. Con él renovaremos nuestra vida en el hombre. Falta que queramos que nos den el aliento, ese es el otro punto. Ese fue 35:23. Dice, he aquí el porqué de mis tantas manifestaciones, los tantos valores y efectos que te he hecho conocer de mi voluntad. Estos serán imanes potentes para traerte a ti y después a los demás a vivir en ella. Pero para entrar en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos y los de mi indivisible mamá, siendo tú de la estirpe común, o sea, siendo tú salida de pecado original, dice, no habrías podido entrar en nuestro querer si no tuvieras, o al menos hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos antes de que el hombre se sustrajera de nuestro querer. Aquí ya nos está diciendo, si no tienes la misma naturaleza que yo creé, no puedes entrar a vivir en mi querer. Es categórico, no se puede. Como no la tengo, ¿qué necesito? Que me transforme nuevamente. O sea, Él me dio una naturaleza divina, pero yo la transformé en naturaleza humana. Ahora yo tengo una naturaleza humana, ¿qué necesito para entrar? Transformarla en naturaleza divina. Sencillo, ¿verdad? Bueno, porque lo va a hacer Él. Dice, esta es la razón de mis tantas gracias, para reducir tu naturaleza, tu alma, a aquel primer estado. Todo lo que nos está comunicando sirve para ir transformando esta voluntad humana nuevamente en voluntad divina. Esta naturaleza corrompida en una naturaleza, digamos, casi inmaculada. Pero es sus acciones sobre mí lo que me va a ir transformando, no lo que yo haga sobre mí. Dice, conforme te iba dando esas gracias, así te quitaba los gérmenes, las tendencias, las pasiones de la naturaleza humana. Dice, dejando siempre libre tu voluntad. Claro, porque yo soy el que le digo sí o el que le digo no. Será necesario para mi decoro, santidad y dignidad, que debiéndote llamar al centro de mi querer para hacer ahí vida común, para hacerte recorrer todos los actos hechos por mí y que las criaturas no han conocido aún, reducir tu naturaleza a este estado feliz. De otra manera, no habrías podido correr conmigo en los interminables actos de mi querer, ni estar conmigo con la familiaridad que se necesita para obrar juntos. Las pasiones, los gérmenes de las tendencias no buenas,
hubieran sido como tantas barreras de división entre tú y yo. A lo más habrías estado a las órdenes de mi querer, como tantos otros fieles míos. Pero hacer lo que hice yo, habrías estado muy lejos, y ni tú ni yo hubiéramos sido felices. Mientras que el vivir en mi querer es propiamente esto, vivir plenamente feliz en la tierra, para después pasar a vivir más feliz en el cielo. Si se dan cuenta, es repetitivo. Él es el que nos va a quitar todo. O sea, nos lo quiere remarcar y remarcar para que vayamos entendiendo que la no acción mía, mi única acción es decirle ven y actúa. Esa es mi única acción. Mi única acción es abrirme al amor para que el amor llegue y me transforme. Debo estar abierto al amor. El problema es que cuando digo debo estar abierto al amor, sé que ese amor me va a transformar y le tengo temor a esa transformación. Le tengo miedo a lo que Dios va a hacer de mí. Por eso es que entre más conozca, quizá más desee entrar a esto y más dispuesto me encuentre a aceptarlo. Mi voluntad es oro purísimo, y para hacer que el hilo de fierro de tu voluntad humana, hilo de fierro, no porque Dios haya creado fierro, Dios creó nuestra voluntad como de oro purísimo, igual a la de Él, pero el hombre la transformó con el pecado en fierro. Dice, para hacer que el hilo de fierro de tu voluntad humana pueda convertirse en oro purísimo, de modo que entretejiéndose el hilo de tu voluntad con la mía, no se distinga cuál es la tuya y cuál la mía, es solo el sacrificio, las penas que consumiendo el hilo de tu voluntad humana, lo sustituye con el hilo de oro divino, que fundiéndose con el mío forma uno solo, y entrelazando toda la gran rueda de la eternidad, se extiende por todas partes y se encuentra por todas partes. Pero si mi querer es oro y el tuyo es fierro, permanecerás atrás, santidad humana. Y el mío no descenderá a entretejerse con el tuyo, santidad divina. Sí, así que es solamente el sacrificio lo que cambia la naturaleza a la voluntad humana. Y aquí es donde muchos como que decimos, caray, creo que mejor no. Creo que es mejor el pare de sufrir. Sí la han oído, ¿verdad? Ella nos ofrece cosas mejores que estas. Dice, el sacrificio es fuego ardiente y diluye y consume. El sacrificio es sagrado y tiene virtud de consagrar la voluntad divina en la humana. El sacrificio es gracia e imprime en ella con su hábil pincel la forma y los lineamientos divinos. ¿Por qué el sacrificio? O sea, esto nos queda todavía dudas sobre esto. Es el quitar lo mío para poner lo de Dios. Y el quitar lo mío es el desapego. El quitar lo mío es lo que le va diciendo Jesús a Luisa en el libro 1. Primero la enseña a desapegarse del mundo exterior, o sea, de las cosas exteriores, luego de los afectos, que somos tan dados a estar atados a los afectos, y al final de eso, al final de ese punto, es cuando le empieza a dar reglas de vida. El espíritu de sacrificio, el espíritu de caridad, ya habíamos hablado del espíritu de caridad, pero no creo que no lo aclaramos.
¿Cuál es el espíritu de caridad? Todas nuestras obras deben estar sumergidas en este espíritu de caridad. Y el espíritu de caridad, según Jesús, es todo lo que hagamos, hacerlo en Él, con Él y por Él. Ese es el espíritu de caridad. En Él, ¿qué quiere decir? En Jesús, obrando los dos al mismo tiempo. Con Él y por Él. O sea, que sea Jesús el que obre en nosotros. Ese es el espíritu de caridad. Lo hemos confundido con decir por amor a Dios. Y es tan sencillo que en todo lo que hacemos decimos gloria a Dios, por amor a Dios. Pues sí, pero se queda en palabras, se queda simplemente en una verborrea. Le dice Jesús a Luisa que todo esto no se da a quien no está dispuesto. Y todos estos bienes que hemos oído se dan solamente a quien está dispuesto, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida. Más bien, su vida como una nada en comparación a Él. Esto es un punto crucial. Estimar este don a tal punto que hasta mi vida no tenga ningún sentido, sino estar dispuesto a perderla con tal de obtener este don. Y eso es una realidad, no en la vida física, sino en la vida espiritual. Le dice Luisa a Jesús: oye, es tan grande esto que me dices de tu voluntad, es tan grande todos los bienes que nos quieres comunicar, pero yo no veo que alguien se interese, yo no veo que alguien se mueva a esto, a querer esto. Y entonces Jesús simplemente le dice: no te asombres por esto. Quien no está vacío del todo de su querer, no puede tener un cierto conocimiento del mío. Quien no está vacío de su voluntad, no va a entender nada de la voluntad divina. Nada. Mi querer divino quiere todo, porque sabe que un pequeño acto, un deseo, una fibra de querer humano le arruinaría sus obras más bellas. El orden divino, su santidad quedaría obstaculizada, su amor restringido, su potencia limitada. Por eso no tolera ni siquiera una fibra de querer humano que tenga vida. Tajante, ¿no? En verdad es tajante y súper exigente. ¿Pero por qué es súper exigente? Nos pide todo. ¿Por qué? Porque nos quiere dar el todo. Me pide el todo mío, que es finito. Me pide el todo mío, que es contrario a lo que Él quiere, para darme el todo de Él, que es infinito y que es la posesión absoluta de todo el bien posible en Dios. Creo que vale la pena el cambio. Bueno, quizá para algunos valga la pena y para otros no. Pero es entender quién es Dios, qué posee Dios, qué nos ofrece Dios para poder entender esto. Debes saber que para pasar a vivir en mi voluntad se necesita decisión por parte de Dios
y decisión firme por parte de la criatura de vivir en ella. Esta decisión viene animada por una vida nueva, por una fuerza divina, para volverla inexpugnable a todos los males y circunstancias de la vida. Esta decisión no sufre cambios, porque cuando nosotros decidimos, no nos ponemos a decidir con niños que hacen juego de sus decisiones, con niños que hoy dicen sí y mañana dicen no. O sea, él no arriesga nuevamente su vida, porque es su vida lo que nos está dando. Dice que hacen juego de sus decisiones, sino con quien sabemos que debe resistir. Por eso ponemos de lo nuestro, a fin de que no venga a menos. Puede ser que sienta las miserias, los males, las debilidades, pero esto no dice nada, porque delante a la potencia y santidad de mi querer, estos mueren, sienten la pena de la muerte y huyen. Mucho más que estas miserias no son parto de la voluntad humana, porque ella está abismada en mi querer. Por eso no puede querer sino lo que quiero yo, y muchas veces mi querer se sirve de estas miserias para hacer de ellas las más bellas conquistas y extender sobre de ellas su vida, formar su reino, extender su dominio y convertir las debilidades en triunfos. Porque para quien vive en mi querer todo debe servirle como el más bello amor que la criatura da a aquel que forma su vida. Bueno, se debe saber que antes de entrar a vivir en nuestro querer, purificamos todo. Cubrimos y escondemos todo en nuestro amor, de modo que no debemos ver en ella más que amor. Cuando nuestro amor todo lo ha escondido, aún las miserias, entonces toma lugar en nuestro querer. Es más, cada vez que hace sus actos, primero es purificada y después la inviste, y en ella hace lo que quiere. En mi voluntad no hay ni juicios ni jueces, porque es tal y tanta la santidad, el orden, la pureza, la utilidad de nuestros modos, que deben inclinar la frente y adorar lo que hacemos. Por eso no pierdas la paz, ni te ocupes de las miserias y circunstancias. Déjalas en poder de mi voluntad, a fin de que de ellas haga sus portentos de amor. A mí me parece muy claro, porque vuelve a repetir lo mismo. Su voluntad es lo máximo, eso ya lo oímos, ya lo entendimos, pero sobre todo, su voluntad es la que nos purifica. Su voluntad es la que nos purifica. Su voluntad es la que nos deja totalmente listos para poder entrar a vivir en este ambiente. Y ahora, ¿por qué tanto repetir y repetir y repetir lo mismo? Ya parecemos disco rayado, ¿verdad? Lo hemos dicho bastantes veces. Ahora vamos a ejemplos prácticos, ¿les parece? ¿No se van a sentir agredidos? ¿De verdad? Prometido, bueno. La vida divina es seguridad. La vida divina no teme a nada. La vida divina es, no está en proceso de llegar a ser. La vida divina quema todo. En la vida divina no hay males, no hay distracciones, no hay cosas humanas. Bueno, vivimos en la divina voluntad y de repente, llega un señor español y nos dice,
Prepárense porque el mundo se va a acabar en 15 días. Y todos nosotros estamos preocupados, ansiosos, buscando comprar comida, comprar esto. Y los que tienen mucho dinero haciendo sus refugios, haciendo sus búnker, para que no les pase nada. Y yo pregunto, ¿se imaginan a Jesús y a María preparándose un búnker? ¿No? Pobrecitos, se van a ahogar. ¿Se imaginan a Jesús y María yendo al supermercado, bueno, al mercado o como sea, a comprar arroz y frijol para poder sobrevivir? Y entonces, ¿por qué nosotros sí? Porque no vivimos en la divina voluntad, punto. No es que no confiemos, no vivimos. No vivimos. Y le hacemos más caso a un señor, a un agorero. ¿Saben lo que quiere decir agorero, verdad? ¿Qué quiere decir? Es una persona que viene a anunciar males. Le hacemos más caso a esa persona que a Jesús, que nos dice, hija mía, no te preocupes, yo cuido de ti. Porque Jesús nos ha prometido que Él cuidará de las almas que viven en su voluntad. Jesús nos habla de que en su voluntad Él se encargará de nosotros y que todo lo que nos pase, todo es voluntad de Él para llevarnos al punto donde Él nos quiere. Si me muero porque Dios lo quiere y porque eso es el mejor momento para morir y porque eso es lo que Él desea de mí. Y si Él quiere que yo muera, yo quiero morir. Y si Él tiene preparado para mí algo para después, venga lo que venga, aunque el mundo se inunde, me va a dar un palito donde agarrarme para no ahogarme. No va a haber un rapto al tipo de los hermanos separados. No van a dejar su ropita doblada ahí en su asiento y de repente ustedes ya no están. No se trata de la última venida de Jesús al mundo, se trata de este tiempo de purificación que viene posterior a la segunda venida de Jesús, que ya fue. Esa segunda venida de Jesús es a reinar, a cumplir su reinado en la tierra. Y esa segunda venida empezó en la resurrección. Ahí empieza este Jesús glorioso, triunfante, ya no sujeto a males, que viene a reinar en este mundo. Y ha ido preparando su reino. Y su reino se funda en Luisa, que es la primera en donde Él triunfa totalmente, y de ahí nosotros queremos empezar a entrar en este reino. Nos ofrece la seguridad de su reino, pero nos espanta un español. Otra vez nos vienen a conquistar. Se quieren llevar el oro que Dios depositó en mí, que son toda esta grandeza. Pero, como es español y habla de algo divino, ¿saben de qué habla, verdad? Astronomía divina. Entonces, sagrada. Bueno, es lo mismo. O sea, en ese momento nos desviamos y permitimos que de eso nos saque de la divina voluntad. ¿Sí o no? Entonces, ¿es real lo que estoy diciendo? ¿Que no vivimos en la divina voluntad? Sí. Voy a irme un poco más allá. ¿Quieren o ya le paramos? ¿Nos vamos más allá? Bueno. De repente llega alguien y me dice, ¿sabes qué? Para entrar a vivir en la divina voluntad es necesario primero un taller de perdón. ¿Lo han oído? ¿Sí también? ¿Y qué hacemos? Vamos al taller de perdón.
Y uno se pregunta, caray, a ver, ¿Jesús iría a un taller de perdón? ¿No? María, ¿cuántas veces habrá acudido en el templo a un taller de perdón? Es que María estaba muy dañada. Su mamá y su papá la abandonaron a los 3 años. La fueron a aventar al templo. ¿Verdad que no? ¿Y por qué nosotros sí? Por ese resquebrajamiento que hubo en mí, por esa entrada de la voluntad humana obrante, en que no permite que la divina voluntad, que la integridad de la vida divina en mí se haga realidad y que mande al demonio, al inconsciente, al subconsciente, al yo, al superyo y a todo eso. Que mande al demonio todos los daños que me hicieron de pequeño. Todo el rencor que tengo contra fulano, sutano, perengano, que no puedo perdonar. O sea, 1000 cosas. Y entonces necesito recurrir a eso porque si no, no entras a la divina voluntad. Ese es un ejemplo. Otro, sanación. Wow, ahora sí nos metimos en problemas mayores. Porque la sanación es parte de todo el ambaje que tiene la Iglesia para las almas, pero las almas en la redención. Y Jesús recomienda y manda a sus sacerdotes, a sus apóstoles, a hacer esto. Y Jesús se ha quejado con varias almas de que la Iglesia no pone atención a esto, en curar a sus hijos. Y entonces, ahora a nosotros, en la divina voluntad, nos dicen, no, momento, vamos a acudir a una sesión de sanación, de liberación, para que puedas entrar libremente a la divina voluntad. Vuelvo a repetir, ¿Jesús habrá ido a una sesión de sanación? Y entonces, si yo tengo la vida de Jesús a mi disposición, porque me dice, hijito, tú disponte, tú dime que sí, y yo hago todo. ¿Por qué yo trato de acudir a eso? Raro, ¿no les parece? Para que no queden palabras mías, porque yo puedo mentir, me puedo equivocar, puedo estar exagerando o puedo simplemente estar tratando de lucir. Se los voy a leer en los escritos de Luisa. Y dice, hija mía, es tanto el amor con que amo a las almas, que en cuanto el alma se decide a darse a mí, yo la circundo de abundante gracia, la acaricio, la conmuevo, la hago recogida, la doto de gracias sensibles, de fervores, de inspiraciones, de necesidades del corazón, y entonces el alma, viéndose tan agraciada, comienza a amarme. Tú debes saber que el acto más noble, más sublime, más grande, más heroico, es hacer mi voluntad y obrar en mi querer. Por eso, a este acto al que ningún otro podrá igualar, yo le hago gala de todo mi amor y generosidad. Y en cuanto el alma se decide a hacerlo, yo, para darle el honor de tenerla en mi querer, en el acto en el que los dos quereres se encuentran para fundirse el uno en el otro y hacerse uno solo, si está manchada, la purifico. Si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, las destrozo. Si algún clavo la traspasa, esto es, el pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Es más, todos mis atributos la invisten
y le cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza y así de todo lo demás. Además, mi voluntad encierra todos los sacramentos y los efectos de ellos. Por eso, abandónate del todo en mi voluntad, hazla toda tuya y recibirás los efectos de la absolución o de alguna otra cosa que necesites. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. No se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. El primer paso. No te asombres si ves que no comprenden, porque no comprendemos, ese es el punto. Entonces Luisa se asombra y dice, ¿pero cómo? Si está tan claro. Y uno dice, ¡ay! No te asombres si ves que no comprenden. Para entender, deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cuál es el de no dar vida, aún en las cosas santas, a la propia voluntad. Aún en las cosas santas. Es no tener apegos ni a sacerdotes, ni a grupos religiosos, ni a nada de, no sé, por ejemplo, si no puedes ir a tu grupo del rosario o cosas así. O sea, si Dios lo permite, es por algo. Y aceptarlo como Él lo permita. A quien seguimos es a Dios, por quien vivimos es por Él. Todo lo demás solamente es en Él. Conste que lo dijo ella, ¿eh? O sea, es interesante esto, ¿no? Aún en las cosas santas. O sea, debemos de estar totalmente no dándole vida a nuestra voluntad en eso. Y todos nosotros queremos seguirle dando vida a nuestra voluntad en la divina voluntad. Tan es así que ahora ya inventamos una frasecita. Oye, todo lo puedo hacer en la divina voluntad. Bueno, y es cierto, pero esto ya es con cierta tendencia, es tendenciosa la forma en que lo decimos. Todo lo podemos hacer en la divina voluntad. Yo no me imagino a Jesús, no me imagino a María haciendo una novena a algún santo, ¿o sí? ¿A San Judas Tadeo? No creo. No es malo, por favor. Cuando hablamos de esto, muchas personas se quedan con la impresión de que estamos diciendo de que esto es malo. No. Esto desde la voluntad humana se debe seguir haciendo. Por favor, que eso se entienda. Pero para entrar a vivir en la divina voluntad es en donde eso ya se vuelve un obstáculo. Ese es el punto. Para entrar a vivir en la divina voluntad, esto es un obstáculo. Yo aquí tengo una duda. Creo que lo que nos enfrentamos en el día a día es justamente a saber discernir entre las cosas que se te presentan cotidianamente, cuáles son en la divina voluntad y en cuáles estás poniendo tu voluntad, porque no sé si tampoco sea, o sea, se te presentan diferentes cosas en las que tú tienes que discernir.
El único problema es que el discernimiento es humano. Es una actividad de la voluntad humana. Para el alma que vive en mi voluntad, todo lo que suceda, todo lo que le suceda dentro o fuera de ella es voluntad mía. Todo lo que pase, y hablando de males, todo aquello que te venga de mal, ya sea por el mundo, por las criaturas, por el demonio o directamente por mí, es para llevarte al punto donde yo te quiero. Jesús utiliza todo lo que nos pueda pasar, porque si lo vivimos en la divina voluntad, en ese momento le estamos dando vida divina a lo que estemos pasando y no me salgo. Si empiezo a discernir, ya es actividad humana. Desde la santidad humana el discernimiento es necesario, pero en la santidad divina Jesús me dice, espérate, aquí ya no, aquí yo soy el que decido. Aquí tu única actividad es darle vida a mi voluntad divina en todo lo que tengas, en todo lo que pases, en todo lo que te suceda. Eso es lo que debemos hacer. Un caso muy particular, o sea, por decirte, o sea, llegan y te dicen, ¿sabes qué? Te invito a un, no sé, de estos... Un reventón. No. A un retiro de sanación o una cosa de sanación. No voy. Ok, por eso a esos me refiero específicamente, o sea, ¿cómo dice? Porque entra una parte donde dices, ok, ¿esto lo haría Jesús? No. Entonces no voy. Y ya, punto. Sí, por eso decía ya, ok, bueno, pero si se me presentan estas cosas, yo tampoco es decirle sí a todo lo que me están invitando. No. Ese era el punto. Ponga siempre en punto el conocimiento que Jesús le está dando ahorita. Él es el que cura, Él es el que limpia, Él es el que purifica, Él es el que quita el pecado, Él es el que hace todo. Lo único que requiere es mi disposición, que eso es lo que yo les decía hace un momento, ábranse al amor, ábranse al amor. ¿Qué quiere decir eso? Jesús le dice a Luisa, hija mía, mi amor te quiere purificar del todo para no tener obstáculo para poder entrar en ti. Te quiere purificar del todo. Eso es lo que necesitamos, abrirme al amor y decirle, Señor, aquí estoy. No me interesa nada, no voy a poner reparo en nada. Haz lo que tengas que hacer. A Luisa la puso a pelear con el demonio 3 años y medio. A Luis, o sea, hay muchas cosas que el amor va a hacer en mí porque lo que está queriendo es purificarme. Entonces, no me debo preguntar si es bueno o es malo, es lo que me está dando porque debo tener la plena confianza de que en el momento que digo sí, en ese momento la vida divina empieza a actuar en mí, pero lo que pasa es que le tengo temor a lo que la vida divina pueda hacer en mí. Digo, no, ya sé cómo trata a sus elegidos, mejor me voy. ¿Sí? Pero a sus elegidos los trata así porque lo que quiere es ponerlos en el punto de poderse poner a vivir en ellos. Siempre hemos entendido como que los trata mal porque el sufrimiento no es el sufrimiento por sí mismo, es lo que el sufrimiento conlleva, que es la purificación, ¿de acuerdo? Doctor. Dice. Bueno, pero también, sí, como dice usted, si yo me abro al amor y mi vecina me invita a una devoción del Divino Niño y ella no quiere la divina voluntad, o sea, por amor a Jesús, voy a ese rosario de la devoción. Pero ¿por qué siempre pongo que si me invitan? Porque siempre le invitan. Bueno, perdón, pero bueno, también me invitan a un reventón, también me invitan a 1000 cosas que yo digo no voy.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahorita en este momento estamos poniendo esto? Me dicen, ¿vas a esto? No, gracias, no voy. ¿Por qué? Pues no, punto. No necesita explicarlo ni necesita escandalizar a las personas. No necesita decir, no, eso no. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. No se trata de eso. Se trata de simplemente de una decisión de usted y ya. Y ahorita que dije eso de cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, esto es importante, porque dice Jesús que el Satanás odia tanto la divina voluntad y le hace tanto daño en un alma que vive en la divina voluntad, que es capaz de llevar a esa alma a la santidad humana. Es capaz de llevar a la santidad humana a esa alma, porque la santidad humana no le hace nada a Satanás, pero la santidad divina sí, le duplica su infierno. Entonces es capaz de subirla a los altares con tal de que no viva en la divina voluntad. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Se está contaminando la divina voluntad con todo esto que estoy hablando. Y se está contaminando en Jalisco. Y se está contaminando en todos lados. Pero en Jalisco es así, un hervidero de estas cosas. No son malas, es malo combinarlo. Porque ahí estoy usando mi voluntad humana para hacer eso. No estoy usando la voluntad divina. Entonces, ese es el punto así fino. Necesitamos estar con los ojos abiertos y con la fe total, absoluta, puesta en las palabras de Jesús. Él se hará cargo de mí. Listo. A mí me salta una situación que yo he visto y he vivido, porque también acudí. Hay sacerdotes que viven en divina voluntad, que son sacerdotes exorcistas y que ellos hacen sanación desde el vientre materno o hasta antes, hasta la fecha. Entonces, no sé, yo siento que lo que ellos están planteando, demostrando o haciendo, es Jesús a través de ellos está acelerando ese proceso de sanación para vivir en divina voluntad. Porque viven en divina voluntad, porque si no... Espérame, ¿sanación generacional es a lo que se está refiriendo? Desde el vientre materno... Por eso, sanación generacional. Hasta la fecha, sí. Le pido que lea Ezequiel 18 y después hablamos, ¿de acuerdo? Ok. Pero son sacerdotes en divina voluntad y exorcistas, por eso. Ajá. Lo primero que yo le diría es, el sacerdote vive en la divina voluntad, perfecto. El sacerdote es exorcista, qué bueno, que practique su oficio en las almas para liberarlas. O sea, pero son almas que no están decididas a vivir en la divina voluntad, sino que están buscando un alivio y una sanación para su estado. Pero si esa alma ya está con el conocimiento de la divina voluntad, si esa alma ya está enfocada hacia esto, y esa alma la llevan a recurrir a esto, perdón, pero eso es combinar, eso es mezclar, y una mezcla nunca es algo puro, algo real. Eso no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos sacerdotes que viven en divina voluntad, en realidad no viven en divina voluntad. No. O sea, nada más están tomando pinceladas. Óigame, a ver. Por favor, si el sacerdote ejerce su ministerio en almas que no están en este camino, están haciendo lo que deben y lo hacen en la divina voluntad, porque es su ministerio. Eso está bien. Pero si llega un alma, ese sacerdote, después de hacer aquello y encaminar, porque ese es el otro punto, no se trata nada más de sanar, se trata de decirle, ya estás, ahora mira, ven, lee esto, empezarla a encaminar hacia acá, porque el sacerdote que viva en la divina voluntad, su verdadero ministerio es llevar a las almas a la divina voluntad. Eso creo que es obvio. Si no las dirige,
Si no las orienta hacia allá, no importa si es o no es exorcista, no importa si es un confesor común, no tiene ningún ministerio extra de estos, pero ese sacerdote no va llevando a las almas a vivir en la divina voluntad, ese sacerdote no vive en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Doctor, una pregunta, quería ver si... Quería separar la voluntad divina, el alma, el cuerpo y la voluntad humana. El poder de la voluntad humana me lo está diciendo desde el momento en que no puede entrar la voluntad divina. Entonces, el cuerpo es materia, ¿no? Es divino. Y es el vehículo a la voluntad humana y a la voluntad divina. Entonces, para quitar la voluntad, tienen que jugar en conjunto, o sea, tienen que actuar en conjunto estas cuatro voluntades, bueno, entre las dos voluntades, el cuerpo y el alma. Por eso, o sea, el cuerpo es donde se desarrollan los actos del alma. El alma es la que obra. No es el cuerpo el que piensa, es el alma la que piensa. No es el cuerpo el que camina, es el alma la que camina. No es el cuerpo el que ve, es el alma la que ve. Entonces, todos los actos van a partir del alma. En el alma están las tres potencias. En el alma está la voluntad, que es el recipiente de la voluntad divina. Por lo tanto, la que debería de pensar es la voluntad que está rigiendo ahí. Si ahí rige la voluntad humana, todos los actos serán humanos. Pero si aquí rige la voluntad divina, los mismos actos pero serán divinos. Nada más. Está bien, doctor. Gracias. Le dice Luisa a Jesús, y si estuviera el pecado, las pasiones, ¿cómo puede recibir este gran bien la criatura? Y Jesús ha agregado, cuando el alma se da en poder de mi voluntad, ella tiene la virtud de hacer perder la vida del mal. No hay pecado o pasiones que no sientan darse más que por armas mortales la muerte. Más bien, por sí mismas mueren. En cuanto mi voluntad reina en el alma, así pierden la vida. Ella es para el mal como el hielo a las plantas, que las quema, las seca y las hace morir. Es como la luz a las tinieblas, las cuales en cuanto aparece la luz, desaparecen y mueren. Es más, ni siquiera se sabe dónde han ido. Mi voluntad es como el calor al frío. El frío muere bajo la virtud del calor. Si el hielo, la luz, el calor tienen virtud de hacer morir las plantas, las tinieblas, el frío, mucho más mi divina voluntad tiene virtud de hacer morir todos los males juntos. Pero si el alma no se hace dominar siempre por mi voluntad, donde no reina siempre ella, no puede comunicar todos los bienes y convertir en vida divina todo el conjunto de la criatura. Y donde falta la vida divina, surge el mal. Creo que otra vez es contundente. ¿Qué se necesita? La vida divina en el interior. Le dice aquí por qué la gran necesidad de hacer siempre, siempre mi voluntad y de vivir en ella, si quieres desterrar todos los males y erradicar también las raíces de las pasiones. Esas raíces, ¿dónde están? En nuestra voluntad y sobre todo la concupiscencia, que es ese algo que entró después del pecado y que es lo que nos lleva hacia el mal. Entonces, con la divina voluntad de nosotros, eso muere totalmente.